Ok, hermanos, Romanos capítulo 14, ¿verdad? Estamos y vamos a entrar a otro tema, ¿verdad? La libertad cristiana y los asuntos de conciencia. Perdóname, te escribí conciencia como en inglés, pero... Ok. Romanos capítulo 14, déjeme llego ahí. Ok, vamos a leer los primeros 12 versículos. Yo leo el primero, ustedes el segundo, yo el tercero, ustedes el cuarto, y así juntos en el versículo 12. ¿Ok? Dice esta porción de la Escritura: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que será de otro que es débil come legumbres. Okay. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Tú quieres que juzgas al criado ajeno, para su propio Señor está en pie o cae, pero está firme, porque poderoso es el Señor para hacerlo estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. ¿Juntos? De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Amén, hermanos. Amén. Bien, vamos a continuar así. A ver si me ayudas. Vamos a repartir las hojitas para esta mañana, ¿verdad? En Romanos capítulo 14. Y en lo que Abel está repartiendo las hojitas, ok, hermanos, como recordatorio, ¿cuál es el tema de Romanos? ¿Cuál es el tema de Romanos? No, hermanos, a ver, hermanos. La justicia de Dios, el evangelio, sí, ok, a ver, hermanos. El evangelio de la justicia de Dios provee nuestra justicia por la fe en la obra completa de Cristo. Sí, hermano, eso. Son dos hojas por cada persona, ¿verdad? Son 2 hojas por cada persona, 3 páginas, ¿ok? Ahí vamos, hermano, ya se adelantó. Bien, hermano Cruz. Ok, ¿cuál es el tema de Romanos? El evangelio de la justicia de Dios provee nuestra justicia por la fe en la obra completa de Cristo. Ahora, ¿cuál es el pasaje clave? Romanos 1, 16 y 17. Ok, mire con cuidado. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Aquí, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Esos 2 versículos, hermanos, básicamente son un resumen del contenido del libro de Romanos en lo general, ¿verdad? En lo general. Entonces, es el evangelio de la justicia de Dios, provee nuestra justicia por la fe en la obra completa de Cristo. Hermanos, de Romanos capítulo 1 a Romanos capítulo 11, Pablo va a explicar, ¿verdad? Primero, ¿por qué necesitamos la justicia de Dios? Les pregunto, ¿por qué necesitamos la justicia de Dios? Porque somos pecadores, ¿verdad?
Somos pecadores. Ahora, ¿cómo podemos recibir la justicia de Dios? Amén. Pero por medio de la fe en Cristo, ¿verdad? Por medio de la fe en Cristo, ¿verdad? Ahora, ¿qué sigue después de obtener la justicia de Dios? Santificación. Ok, tenemos santificación o transformación, tenemos paz, tenemos esperanza, ¿verdad? O sea, tenemos múltiples resultados de la justicia de Dios. Ahora, hermanos, ¿quién puede obtener la justicia de Dios? Más o menos. Romanos 9 al 11. ¿Quién puede obtener la justicia de Dios? Ok, sí, eso ya lo dijo en el cómo. No, recuerden, la tesis del capítulo 9 al 11 es ¿quién puede? Es de quien Dios tenga misericordia. ¿Recuerde? Dios es hermanos, no depende del que corre ni del que quiere, sino en Dios, ¿verdad? Que extiende su misericordia. Ahora, hermanos, de nuevo, eso no significa que Dios salva a uno y condena a otros porque Él quiere y le divierte. No, hermanos. La realidad es que todos merecemos ser condenados. Todos merecemos ser condenados, ¿verdad? Pero Dios extiende su misericordia. Dios extiende su misericordia. Ahora, después, hermanos, el capítulo 12 de Romanos, en adelante, básicamente del capítulo 12 en adelante, vamos la respuesta apropiada a la misericordia de Dios. Hermanos, la salvación es una obra de misericordia. No lo merecemos. No somos buenas personas. ¿Ok? Hermanos, Dios no nos ha salvado, por favor. No piensa así. Dios no nos ha salvado porque Él sabía que yo iba a ser pastor. Dios me salvó porque Dios sabía que iba a ser maestro. Dios me salvó porque Dios... No, hermanos, Dios nos salvó por su puritita misericordia. Por su pura misericordia. Entonces, ¿cómo debemos responder? ¿Cómo debemos reaccionar? ¿Ok? Nos dijo Romanos, mire, primera cosa que vimos en Romanos 12, debemos tener un correcto pensamiento acerca de quiénes somos y lo que hacemos. Primera cosa. Segunda cosa, debemos ser dominados por una vida de amor real hacia nuestros hermanos. ¿Se acuerda? Una de las respuestas apropiadas es que debemos tener amor real. El amor sea sin fingimiento. O en otras palabras, el amor sea sin hipocresía. Bien, hermano Guillermo, bien. Tercera respuesta, debemos responder correctamente ante el trato hostil y la discriminación y vencer el mal con el bien. Hermanos, acuérdense, Pablo trató este asunto. Hay discriminación. Hermanos, en el mundo hay discriminación y muchas veces en la iglesia también hay ¿qué? Entonces debemos responder correctamente al trato hostil y la discriminación y vencer el mal con el bien. Cuarta respuesta, debemos obedecer y respetar a las autoridades civiles. Debemos obedecer y respetar a las autoridades civiles. Quinta respuesta, no debemos tener deudas excepto el amarnos unos a otros. Y va a terminar esta sección con debemos levantarnos del letargo espiritual. Hermano, el letargo espiritual es recuerde, esta flojera, indiferencia, ¿verdad? Pablo termina duro ahí, con que debemos levantarnos del letargo espiritual. Ahora, hermanos, capítulo 14 y parte del 15 va a tratar un asunto largo. ¿Ok? Aquí trató, si se da cuenta, trató varios detalles, ¿verdad? Capítulo 12 y 13 fueron como múltiples detalles. Pero en el capítulo 14 y parte del 15 va a tratar un asunto. ¿Ok? Va a tratar un asunto. Ahora, ¿cómo comienza el asunto? ¿O cómo comienza la instrucción? Bueno, esta es la instrucción, hermanos. Debemos aceptar al débil en la fe. ¿Ok? Este es el asunto que va a comenzar a tratar en todo el capítulo 14 y parte del capítulo 15. Alguien ayúdeme leyendo la introducción, por favor. Alguien ayúdeme leyendo la introducción. Después de escribir varios mandamientos que tienen que ver con nuestra respuesta apropiada a la misericordia
Pablo va a desarrollar el tema de la libertad cristiana. Debemos notar que en la sección anterior, Pablo describió varias conductas pecaminosas. Ahora va a describir prácticas que la Biblia no necesariamente marca como correctas o aprobadas, principalmente el asunto de la comida. Estos siguientes párrafos nos ayudarán a encontrar principios para tratar los asuntos de conciencia, aquellas cosas que la Biblia no identifica como pecaminosas. Amén, amén. Ok, hermanos, acuérdense, nada más como recordatorio. ¿Se acuerdan que cuando prediqué sobre la edificación de la iglesia y hablamos sobre este punto y el punto de Corintios? Me metí en un problema y esa fue la razón que prediqué 3 sermones sobre la mundanalidad. ¿Ok? Entonces, tenemos que entender, déjenme ver, estoy tratando de crear todavía, hermanos, yo soy muy malo con las figuras, pero estoy tratando de idear una figura para ayudarnos a entender, por ejemplo, hay cosas que la Biblia marca como pecaminosas. Déjenme usar. Hay cosas que la Biblia marca directamente y claramente como pecaminosas. ¿Sí o no? Hay cosas, por ejemplo, vimos en los sermones de la mundanalidad, hay cosas que la Biblia declara, identifica claramente como del mundo, como pecaminosas, ¿verdad? Como el adulterio, la fornicación, el exceso de ira, ¿verdad? El chisme, no sé, nombramos como 10, 12, 15 cosas que la Biblia claramente identifica. ¿Ok? Ahora, malas palabras, chistes obscenos. La Biblia ahí no es como, es que a lo mejor el chiste es... No. Eso está mal aquí y por siempre. Pero hay otras cosas, hablando de la mundanalidad, hay otras cosas, ¿verdad?, que la Biblia no dice. Pero, ¿verdad? ¿Y se acuerda la definición de la mundanalidad? ¿No? No tanto, no tanto. Sí, déjame. Sí, es parte, yo creo que sí es parte, pero déjenme... Hay varias definiciones. Ok, déjenme recordarle nada más. Ok, esta. El del Dr. Jim Berg. El mundo es definido como aquellas influencias fuera de nosotros que animan la carne dentro de nosotros para dejar a Dios fuera y vivir la vida para nosotros mismos. La fantasía de la mundanalidad es que el hombre puede vivir independientemente, ¿qué? De Dios, ¿ok? Independientemente de Dios. Ahora, entonces, déjame, aquí está, ¿dónde está la definición? Ok, aquí está. Aquí está mi definición, ¿ok? Ser mundano, ¿ok?, es actuar, hermano, déjeme hacerlo un poquitito más grande. Ay. Hermano, ya estoy trabajando por hacer la pantalla más grande, ¿ok? O compramos lentes para todos o hacemos la pantalla más grande. Entonces, vamos a hacer la pantalla más grande. Ok, hermano, ser mundano es actuar de acuerdo a las prioridades, deseos, valores y motivos del mundo. ¿Ok? Ahora dijimos, hay cosas claramente identificadas. Hay otras cosas no identificadas, pero si estas cosas, hermanos, me hacen actuar en las prioridades, deseos, valores y motivos del mundo, eso está mal. Eso es ser mundano. ¿Ok? Eso es ser mundano. Entonces, estamos pecaminosas, estamos cosas que pudieran ser mundanas, pero aquí vienen otras cosas que son un poquito más neutrales, que pudieran llegar a ser mundanas, pudieran llegar a un paso, pero no necesariamente. Que son, hermanos, déjenme decirle, en la iglesia le llamamos son cosas o son asuntos grises. ¿Ok? Son asuntos grises, porque la Biblia no condena, la Biblia no promueve, y a veces, y hermanos, y son asuntos que uno puede tener diferente opinión. ¿Ok? Entonces, déjame ver, estoy tratando de crear. Si usted es bueno para dibujar, ayúdeme con eso, ¿verdad? Hay cosas que la Biblia identifica como claramente pecaminosas y mundanas.
Hay cosas que la Biblia no identifica, pero de nuevo, si siguen, ¿verdad?, las prioridades, deseos, valores y motivos del mundo, ¿son qué? Pecaminosas. Y hay otras cosas más neutrales y grises, ¿ok? Mucho más grises, que no sabemos, ¿verdad? ¿Es blanco, es negro, es gris? ¿Y eso qué? ¿Cómo lo identificas? ¿El gris es blanco o el gris es más negro? Gris. ¿Ok? Entonces, bien. Ahora, eso es lo que estamos tratando aquí. Entonces, vamos a estudiar este asunto. ¿Ok? Ahora, primera cosa, vamos a ver primero lo que dice el pasaje y después vamos a discutir sobre esto. Primer detalle, el mandato general. El mandato general, hermano, tiene la idea de reciban, acepten al débil en la fe, no para discutir de, y ahí, hermanos, la palabra para rellenar es opiniones. No para discutir de opiniones. Ahora, ayúdeme ahí. ¿Puede leer la cita, por favor? Sobre qué significa el verbo aceptar, qué significa el verbo recibir. Cita el verbo aceptar, significa algo más que permitir, permanecer en la membresía. Tiene la noción de acoger, de tomar para uno mismo y así tomar en amistad. Ok, aceptar o recibir al débil en la fe, hermanos, no nada más es como, bueno, pues ahí quédate, siéntate. Es, hermanos, entrar en amistad. ¿Entrar en qué? En compañerismo. ¿Ok? Ahora, ¿qué o quién es el débil en la fe? ¿Quién o qué es el débil en la fe? Ahí puse algo. Reservaremos esta definición hasta entender todo el argumento de Pablo. Exactamente, hermanos. Si pudiéramos dar la idea para uno mismo, como digo, ya que pudiéramos dar la idea de idea que habla de niveles espirituales o de Dios y sentidos. Exactamente, hermanos. Una de las cosas que muchas veces, una de las trampas cuando hablamos del débil y el fuerte, pensamos en niveles espirituales. Entonces, hermanos, cuando ya en la iglesia uno empieza a hablar de niveles espirituales, ya empieza a haber conflicto, ¿verdad? De niveles espirituales, ¿ok? O puede entrar la discusión de judíos o gentiles. Los judíos eran los débiles y los gentiles eran los fuertes, o al revés. Los gentiles eran los débiles y los judíos eran los fuertes. Ok, vamos a analizar todo el argumento y al final usted quiero que me diga, según todo lo que hemos estudiado, ¿quién es el débil? ¿Ok? ¿Quién es el débil en la fe? Ahora, mire ahí por punto número 3. Nótese que Pablo usa la palabra opiniones. La palabra griega es dialogismos, sobre diferentes juicios que las personas llegan a tener sobre ciertos asuntos. En el contexto hay 3 asuntos, ¿ok? Específicos. El asunto de comida, versículo 2. El asunto de días especiales, versículo 5. Y el asunto de tomar vino, versículo 21. ¿Ok? Entonces, en este capítulo, Pablo va a hablar de 3 asuntos específicos: comida, días especiales y tomar vino. ¿Ok? Y tomar vino. ¿Ok? Ahora, hermanos, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el problema específico? Ahí ayúdeme, por favor. ¿Cuál es el problema específico? Punto número 4. Exactamente, mire lo que dice el versículo 2. El que come, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres, o la palabra verduras. Ahora, ¿de dónde sacó el pastor la palabra fuertes? ¿De dónde sacó el pastor la palabra fuertes? ¿Fuerte físicamente? No. ¿Eh? ¿No?
Aguas. Esa es la trampa que uno pudiera decir espiritualmente. Ok. No. Ok, aquí va. Primero, la idea está en el texto. 15.1. Mire cómo dice Pablo en 15.1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los y no agradarnos a nosotros mismos. Ahora, ahí vamos. Entonces, Pablo, según las palabras de Pablo, ¿cómo se considera Pablo? Fuerte. Nosotros los fuertes. Entonces, hermano, ahora quiero de nuevo, por eso estoy usando esta palabra, ¿ok? El problema específico es que el débil, según versículo 2, el débil come nada más verduras. Y la otra persona que Pablo hasta el final va a identificar como fuerte, ¿el qué? Bueno, no más que proteínas, él come todo, ¿ok? Y ese es el problema específico, ¿ok? El problema específico es que hay hermanos en la iglesia que unos comen de todo y hay otros que comen solamente verduras. Ahora, mire ahí las citas, por favor. Ayúdenme con las citas, por favor, ahí abajo, para que nos ayuden a aclarar por qué comían verduras, que eran vegetarianos, veganos o qué. Ahí ayúdeme, por favor. Ajá, en las dos citas. Cita un comentario de Agustín sobre este versículo. En aquella época los gentiles vendían toda la carne sacrificada en las carnicerías, pero amaban las primicias del vino como libación a sus ídolos e incluso hacían algunas ofrendas en los lagares. Ok, esa es la primera cosa. Hermanos, mucha de la carne que se vendía en aquel tiempo probablemente había sido ofrecida a los ídolos. Es lo que se acuerda, es lo que pasó en 1 Corintios capítulo 14. No, 14. No, 8. 1 Corintios capítulo 8. Hermanos, y de nuevo, cuando dice libaciones, era, hermanos, como que le echaban la carne, a la carne vino y todo eso. Entonces, había personas, y especialmente judíos, que pensaban que eso era pecaminoso. Ahora, judíos y gentiles, perdóneme, déjame corregir, judíos y gentiles que pensaban, no, esa carne está mal. Y entonces, pero esa era la única carne que ofrecían. Entonces, ¿qué haces? Bueno, pero si tú opinas que esa carne no se debe comer. Pero en el contexto del lo que tiene una respuesta de ofrecida ahí, ¿no? Sí, no, pero espérenme. Piénsenlo así. Usted opina que no se debe comer esa carne. Porque tiene vino, porque fue ofrecida y es la única carne que venden en la carnicería. Ahora, ¿qué decisión tomaron algunos creyentes? Comer verduras. No vamos a comprar carne y vamos a comer verduras. ¿Por esa razón? Sí, eso puede ser una de las razones. Ahora, otra de las razones, por favor. La siguiente cita. Bruce Winter afirma que cuando Claudio prohibió la entrada de los judíos en Roma en el año 49 después de Cristo, los funcionarios que controlaban el mercado de la carne habrían retirado la provisión de alimentos adecuados. Puede que hubiera algunos en Roma que ya no comieran carne porque la carne kosher no estaba disponible en los mercados. Esto podría explicar el vegetarianismo de los débiles. ¿Ok? Entonces, hermanos, usted sabe, ¿ha visto que en muchos productos tiene ese símbolo kosher? O sea, no estoy diciendo que eso pasaba con Pablo, ¿eh? El kosher no es pasable con Pablo, pero ¿qué es la idea del kosher? No. Es comida que los sacerdotes y los judíos. Es básicamente que el sello kosher Es comida la certificación de que está limpia. exactamente es la verificación de que la comida es limpia. ¿Ya no tenemos hojitas? A ver, ¿ya no hay hojitas? Ok, ahí voy a imprimir. Hermanos, díganme, háblenme pues.
Amén, pues. Pero háblenme. Bueno, ok. Estamos en clase. Ahora, ok, déjenme terminar este punto. Entonces, parece ser también que en el mundo romano había cierta comida que de nuevo era de alguna manera verificada. ¿Ok? Pero si no era verificada, entonces ¿qué? Pues ya no comías. Y comían nada más ¿qué? Verduras. ¿Ok? Este es el problema específico. Y hermanos, mire, hay mucho que pudiéramos tratar de decir, bueno, a lo mejor era esto o a lo mejor era esto. Pero el problema, el punto fue que algunos decían, no, vamos a comer verduras. Y algunos decían, ¿qué? Vamos a comer de todo. Ahora, aquí viene el mandato más específico, porque hay un problema, ¿ok? Y ese problema está causando, de nuevo, hay decisiones personales que se están haciendo, pero eso está causando un problema en la iglesia, y entonces Pablo tiene que dar un mandato específico, hermanos, y este mandato específico gobierna todo lo que va a decir adelante. Hermanos, inciso B, ¿cuál es el mandato específico? El mandato específico es este, 2 lados. El fuerte que come no debe menospreciar al débil que no come. Y el débil que no come no debe juzgar al que come. Ok, déjenme traerles una ilustración. Ok, hermanos, el domingo pasado fue la velación de San Juditas. Ok, el domingo pasado fue la velación de San Juditas. Mucha gente hace velación de San Juditas. Es un santo, San Judas. No es el Judas Iscariote, es el Judas Tadeo. Ok, entonces fue la velación de... Entonces, mucha gente hace tamales, menudo y otra comida. Imagínese que dentro de sus conocidos pasó la velación y sobraron tamales y menudo. ¿Ok? Y entonces le lleva a usted. ¿Ok? El débil, ok, hermanos, el débil, según Romanos, respondería de esta manera: no, ¿cómo vamos a comer tamales y menudo de San Juditas? No, ¿cómo se les ocurre? No, gracias, te agradezco, pero llévatelo. El fuerte es como, tamales, menudo, gloria a Dios, ahora ya hay desayuno. Ahora, cada uno lo hace y lo decide conforme su criterio, su opinión, su decisión. Pero entonces empiezan a ver. Entonces, el débil, adivine qué hace. Juzga. Esos hermanos, ¿viste los hermanos? Agarraron tamales y menudos de la velación. Ellos están mal. Eso es pecado. Los voy a acusar con el pastor. ¿Ok? Y entonces los débiles juzgan. Los fuertes, esos hermanos, voy a creer. Si no estuvimos en la velación, si yo no estuve ahí, si no estoy rezando, si nada, pues es comida, me la están regalando, un desayunito, pues ya, a ver, ¿quién te regala menudo y tamales? Y entonces, y menosprecian. Eso es lo que está tratando Pablo de atacar. Que entre creyentes se juzguen y se menosprecien. ¿Ok? Eso es lo que está tratando de atacar Pablo. El juzgarse de unos y el menospreciarse de otros. Este es el punto y este es el mandamiento específico. El que no, ¿verdad? El que come no debe menospreciar al que no come. Y el que no come no debe juzgar al que ¿qué?
Ok, ahora, déjenme regresar a a mi punto primero. Hermanos, hay cosas que la Biblia identifica como claramente pecaminosas, mundanas. Hay cosas que pudieran llegar así si siguen las prioridades, deseos, valores y motivos del mundo. Pero hay otras cosas que la Biblia pone más grises, ¿verdad? Que la Biblia pone más grises, como este asunto de la comida. No, porque no es el asunto de déjenme regresar a mi ilustración, no es el asunto de la velación. El creyente no está en la velación, el creyente no está rezando, el creyente no está en nada, el creyente le están regalando comida. Entonces es un área gris porque la Biblia no tiene ningún mandato de no aceptes comida o acepta comida. Es un área gris. ¿Sí me explico? Es un área gris. Este es el punto que Pablo está tratando de explicar. Hermano. Ese problema, yo al principio sí tenía ese pensamiento. Pero ya conforme ya fue desmenuzando el mensaje, a la escritura, ya comprendí que nada más son para no se caigan de él nada más. Ok, ahí vamos. Y eso ahí vamos, hermanos. Ahí vamos. Entonces, el mandamiento específico. Ahora, ¿qué es la idea menospreciar y qué es la idea juzgar? La idea de menospreciar es tratar con desprecio o ridiculizar. Ok, vamos a ver 3 pasajes donde tiene esta palabra menospreciar. Lucas 23:11, alguien ayúdeme con Lucas 23:11, Primera de Corintios 16:11 y Segunda de Corintios 10:10. Esta es la palabra que quisiera ver. Lucas 23:11, ahí en estos pasajes aparece la palabra menospreciar. Vamos a tratar de ver qué es la idea, cómo se usa esta palabra en el Nuevo Testamento, cómo se utiliza. Entonces Herodes, con sus soldados de menospreció y escarneció, diciendo que una ropa espléndida, y volvió a enviar a Pilato. Ok, Reina Valera traduce ahí como despreció, pero la palabra también es la palabra menospreció. Entonces, ¿qué trató de hacer Herodes con Cristo? Ridiculizarlo, porque lo vistió como que este es el rey, pues vamos pues vamos a vestirlo como rey, y lo ridiculizó. ¿Ok? Siguiente, Primera de Corintios 16:11. ¿Alguien tiene Primera de Corintios 16:11? Adelante, Eli, adelante. Ok, ahí la frase menospreciar, Reina Valera la tradujo, no le tengan en poco. No le tengan en poco. La idea de pensar que alguien tiene menos valor. Ok, no le tengan en poco. Y por último, Segunda de Corintios 10:10. Oh, ok, Pablo está diciendo, eso era lo que opinaban a veces los corintios de Pablo. Las palabras menospreciables, palabras que se pueden tener en poco, que no importan, como que tienen escaso valor. Esa es la idea atrás de menospreciar. Despreciar, tener en poco y ridiculizar. ¿Ok? Entonces, hermanos, estas actitudes y el juzgar, pues es la idea de encontrar a alguien culpable o apto para el castigo. Es como, no, ustedes están mal. Ahora, Pablo nos da una explicación. No deben menospreciar y no deben juzgar. ¿Por qué? Versículo 3, al final. ¿Por qué no deben menospreciar ni juzgar? Porque Dios lo ha recibido. Esa es la explicación. Punto número 3, porque Dios lo ha recibido o aceptado. Abajo dice, los cristianos no tienen derecho a rechazar de su comunión a quienes Dios ha aceptado. Deben recibir a quienes Dios ha recibido. En 15:7 Pablo usa este principio para instar tanto a los débiles como a los fuertes a recibirse unos a otros. Hermanos, y la idea de recibirse no nada más es tolerarse. ¿Verdad? Exactamente, es
poder llegar a tener una amistad, a tener un compañerismo. ¿Ok? Y luego, punto número 2, la aplicación. Una aplicación que sugiero. Las iglesias y los ministros de hoy en día olvidan que los asuntos de conciencia no deben ser motivo para crear grupo, aislar personas o prohibir asistencia. Hermanos, a veces los asuntos de conciencia llegan a crear grupos en la iglesia. ¿Verdad? Ah, ¿ya viste? Ahí están los hermanos de la velación. Y grupos, aislar personas o prohibir asistencia. A veces en la iglesia y los ministros prohíben asistencia por asuntos de conciencia. De nuevo, no son asuntos pecaminosos mundanos, no son asuntos que, ¿verdad?, tienen tendencia al mundano, son asuntos grises. Grises, ¿verdad? Es como, yo vi que ustedes fueron, ¿verdad?, que muchos de ustedes fueron a las ofrendas. Todos los que fueron a las ofrendas, a ver, pónganse de pie. A las ofrendas, estoy jugando, no sé. Y así como que, me anda espiando el pastor. No, hermano, estoy jugando, yo no sé. Es un ejemplo, ¿ok? Yo ando ocupado, ¿verdad?, para andar vigilando personas. Pero, hermanos, o por ejemplo, imagínense, es como, ¿verdad? O hermanos, ustedes fueron a una fiesta que yo no quería que ustedes fueran, párense. ¿Me explico? O sea, pero de nuevo, a veces hacemos los asuntos de conciencia, asuntos de doctrina, asuntos de conciencia. Hermanos, hay pastores y predicadores que los domingos la única camisa que van a usar es camisa blanca. Nada más. Y si ustedes quieren servir y dirigir, miren, por eso el hermano Ortega vino de camisa blanca. Si ustedes quieren dirigir o participar, tienen que usar camisa blanca. ¿Verdad? Y pantalón. Y saco. Todo el que quiera servir en esta iglesia tiene que usar saco. Pues es un asunto de conciencia. Todo el que sirve en esta iglesia tiene que usar corbata. Es un asunto de conciencia. ¿Ok? Entonces, el peligro es hacer los asuntos de conciencia, asuntos de doctrina. Como que la Biblia manda. Como que la Biblia prohíbe. Como que la Biblia juzga. Este es el tipo de asunto que está tratando Pablo. Hermano Cruz. Sí, los judíos eran muy estrictos en la comida. ¿Qué clase de animales podían comer? Que no tengan sangre y cómo matan los animales. Sí. Ahora, hermanos, yo creo que la discusión sí tiene mucho ese tono judío y gentil, pero no creo que nada más era entre los judíos. ¿Ok? No nada más era asunto con los judíos. Sí tiene mucha carga judía por la cultura de los judíos, pero no nada más eran los judíos. Hermana Patti. Ya vi que acordaron que ni ahogado, ni sangre, ni fornicación, ni idolatría, ni el otro, o creo que son esos cuatro. Son 3, 4, ajá. Entonces, por ejemplo, eso se supone que era para los gentiles, para que hagan un discurso sobre que no. Entonces, quiere decir, la moronga nosotros no la podemos. Hermanos, ese es un asunto, para mí ese es un asunto, déjame decirle dónde está la moronga. En mi opinión, hay asuntos claramente pecaminosos,
hay asuntos que la Biblia no dice, pero pueden de nuevo ser del mundo. Y hay asuntos grises. La moronga está aquí. La moronga está, hermanos, entre este punto de gris y este punto pecaminoso. ¿Por qué, hermanos? Porque porque se guisa. No, hermanos. Porque, hermanos, aquí va, hermanos, miren, aquí voy. La manera como el Antiguo Testamento lo señala. El Antiguo Testamento no deja duda que está mal por el asunto de lo que significa la sangre en los sacrificios. Okay, el Antiguo Testamento. Cuando vas al Nuevo Testamento, especialmente cuando en Hechos capítulo 15, ellos no lo escriben en el contexto. Santiago no dice, dile a los gentiles que esto es pecaminoso, dile a los gentiles que esto es del diablo. No, Santiago lo está diciendo, dile a los gentiles para evitar la discusión judío-gentil. La discusión y la bronca judío-gentil, dile a los gentiles que se aparten de fornicación. Ahora, hermanos, fornicación no nada más era relaciones sexuales, era la inmoralidad que corría en la cultura, ¿verdad? Porque no nada más era tener relaciones, había muchas cosas inmorales de la cultura griega romana. Entonces les está diciendo a los gentiles, dile a los gentiles que se alejen de la inmoralidad de la cultura. Dile a los gentiles que se alejen de sangre. Dile a los gentiles que se alejen de idolatría. De lo sacrificado a los ídolos. Ahora, pero no lo dice en el punto de que esto es pecaminoso. Lo dice en el contexto de la discusión judío-gentil. Por eso le digo que es un asunto complejo. ¿Ok? Hermanos, es un asunto complejo. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento marca un punto muy fuerte. Pero en el Nuevo Testamento el punto no se conserva en ese sentido y en esa fuerza. ¿Ok? Pero nada más que no los sacrificios de ahogo, a la comunicación, pero que eso del ahogo, quiere decir que no sobre la sangre de los animales. Ese era uno de los detalles. Entonces, pero hermanos, de nuevo, y quiero decirles, quiero admitir, ese es un asunto complejo. Ese es un asunto, hermanos, la verdad, yo necesito mucho estudio y buscar como lo hemos hecho en otros temas, y buscar todos los pasajes que existan en la Escritura para poder llegar a tener toda una evaluación. Pero eso requiere tiempo, entonces, la verdad, esto es un tema que he dejado para el final porque creo que hay otros temas prioritarios. Sí lo quiero hacer, pero ahorita no lo he hecho. Entonces yo no puedo decir, hermanos, no quiero decirles algo que no estoy seguro, pero es uno complejo. ¿Okay? Ahora, bueno, entonces vamos a dejar ese asunto de la moronga por ahí. ¿Ok? Entonces, ahora, ahí vamos. Ahora, hermanos. Ok, ahora, lo siguiente, aquí viene la pregunta e ilustración. Este es el punto de Pablo ahora en versículo 4. ¿Ok? Aquí está mi paráfrasis. ¿Quiénes eres para juzgar al criado ajeno? ¿El criado está de pie o cae para su propio Señor? ¿Ok? Ahora Pablo va a entrar en una discusión. ¿Ok? Ahora, ¿por qué, hermanos? Mire ahí, punto número 1. Pablo está usando una comparación muy conocida en el mundo romano. El siervo vive para agradar a su señor amo. Y solamente el amo tiene derecho a juzgar a su propio siervo. Sobre la frase estar de pie o caer, creo que lo escribí mal, caer, Mu comenta, el uso de estar de pie y caer metafóricamente en otros lugares y la aplicación de los términos aquí a la relación del esclavo amo, sugiere que se refieren a aprobación y... Entonces, vamos a decir que estar de pie o caer habla de aprobación, desaprobación. ¿Cómo lo leeríamos? ¿Quién eres tú para juzgar al criado ajeno? El criado agrada o desagrada a su ¿qué? Propio señor. ¿Ok? El criado agrada o desagrada a su propio señor.
Ahora, hermanos, esa última frase. Porque Dios es poderoso para ayudarlo a agradar a su amo. Mu comenta, tal vez la intención de Pablo sea sugerir al creyente débil que la aprobación del Señor no se logra siguiendo reglas relacionadas con la comida, sino por el propio poder sustentador del Señor. Y hermanos, en los asuntos de conciencia también está este peligro de pensar que tomar ciertas decisiones y seguir ciertas prácticas nos pone en mejor estatus delante del Señor. ¿Sí o no? Hermanos, y de nuevo, quiero tener cuidado con esto. A veces uno piensa, yo no fumo, yo no tomo, yo no ando en fiestas. Y hay algunos hermanos que pues todavía, ¿verdad?, les gusta la bailonga, el bailongo. Se echan sus cigarritos, se echan su copita. Y a veces podemos, pues yo estoy mejor con el Señor que ellos. ¿Sí o no? Porque yo he tomado pasos de consagración más grandes. ¿Sí o no? Más santo. Exactamente, yo soy más santo. Hermanos, y eso puede ser un peligro y una trampa. ¿Ok? Y es el punto que está diciendo Pablo aquí cuando dice, porque poderoso es Dios para hacerlo estar de pie. Hermanos, no es el asunto de las reglas, no es el asunto de las acciones, es el Señor. Y es lo que está, ahora, va a usar esta figura, esclavo amo. Recuerde, esa es la figura que el mundo romano conocía. ¿Ok? Esa era la figura del mundo romano que conocía. ¿Por qué? Porque ahora, en el versículo 5, va a dar la segunda descripción del problema. ¿Cuál es la segunda descripción del problema? Sí, adelante, Ángel, adelante. Ok, hermanos, ahora, uno juzga entre los días. Había creyentes que pensaban que había días más especiales que otros. Ahí vamos, ese es uno, ¿verdad? Nosotros el día de nuestro cumpleaños. Ese día es especial, hermanos, no hacemos nada. Ok, juzgar entre días. Pero había hermanos que decían, todos los días son del Señor. Ahora, mire aquí. Los creyentes débiles entre los cristianos romanos, inciso D, punto número 1. Los creyentes débiles entre los cristianos romanos observaban el sábado y probablemente otros días especiales del calendario judío también por convicción religiosa. Estaban convencidos de que esa era la manera correcta de honrar al Señor Jesucristo. A Pablo no le preocupa la absoluta corrección de esta posición o de su contraria, aunque estaría de acuerdo con los fuertes en que es innecesario distinguir entre días. Más bien, amonesta tanto a los débiles como a los fuertes a asegurarse que su práctica con respecto al calendario sea una expresión sincera de su fe en Cristo. Punto número 2. Los evangelios nos enseñan que el día de reposo, el Shabbat, llegó a ser tan sagrado para los judíos que estaban más comprometidos con guardar la tradición y liturgia que hacer excepciones. Incluso si la excepción era la sanidad de una persona enferma de años. ¿Se acuerdan lo que le llegaron a decir al Señor Jesucristo? Porque para ellos sanar era trabajar. Hermanos, sanar era, en su lógica, sanar era trabajar. Y el sábado no se puede trabajar. Y le dijeron al Señor Jesucristo, a ver si tantas ganas, sánale el lunes. Estaban tan comprometidos con su tradición y su reflexión, hermanos, que no les importaba cuánto una persona estuviera sufriendo, cuánto una persona les preocupaba más eso. Entonces, este probablemente era el problema, probablemente, ¿verdad?
el asunto de, porque de nuevo, esta es la segunda descripción del problema, el juzgar los días. Algunos decían, no, es que hay días más sagrados. Lunas, fiestas. De nuevo, ¿por qué? Porque a lo mejor, hermanos, los judíos tenían 7 festivales que ellos soportaban. sí, ahora hermanos, mire. Pero los 7 apuntan a Cristo. Sí, ahora hermanos, mire, déjeme decirle, en la práctica, yo tengo amigos que ellos no van a trabajar el domingo. En cuanto a trabajo de que tenga que... Empleado, ¿no? Sí, así, trabajo doméstico y cosas así. No cocinamos, no. Sí cocinan, la verdad, pero él no trabaja. Por ejemplo, hermanos, si a mí me surgiera un detalle, no sé, y lo he hecho, ¿verdad? A veces del culto y cuando estamos en días muy pesados del IPE, pues voy al IPE y trabajo el domingo. Hay algunos hermanos que no lo harían. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque su concepción del día del Señor es una. Y está bien, ¿me explico? Este es el punto de Pablo, cómo miramos o cómo concebimos las cosas. Hay algunos que juzgan que este día es muy sagrado. Hermanos, ahora aquí está, yo respeto, ahora aquí alguien me está... Hermanos, yo respeto la decisión que usted haga. Estamos leyendo la biografía de Eric Liddell. ¿Alguien se acuerda de Eric Liddell? Un corredor de los Juegos Olímpicos. Hermanos, la prueba de 100 metros era en domingo. Y Eric Liddell decidió de todo su corazón, yo no voy a correr en domingo. Hermanos, fue una convicción propia, lo decidió. Hermanos, corrió en otras pruebas que nunca había corrido, que no estaba listo para correr y ganó. Y después fue misionero. Pero el punto es este, él quería demostrar y él estaba convencido que Dios es primero antes que los juegos. Amén. Pero probablemente hubo otros corredores cristianos, igual que Eric Liddell, que corrieron. Amén. ¿Sí? Amén. Ok, entonces, ahora, aquí viene el mandato específico. Después de decir esto, esta es la segunda descripción. Esta es la segunda descripción del problema. Primero el asunto de la comida, luego el asunto de los días, y ahora viene otro mandato. Punto número 3, ¿cuál es el mandato? Cada uno esté convencido en su propia mente. Otra manera de traducir sería, esté plenamente persuadido. Además, para Bernati, el sustantivo mente denota la facultad psicológica del entendimiento, razonamiento y decisión. Lo que está diciendo Pablo es, esté convencido en su propia mente. Lo que usted haga necesita saber y estar convencido por qué lo hace. Hermanos, y la verdad en la iglesia hay muchas cosas que la iglesia hace y ni sabe por qué hace. Es como, por ejemplo, a los que estuvieron al iniciar la escuela dominical. ¿Por qué hacemos el refrigerio entre la escuela dominical y el culto? Compañerismo. Ok, el otro, porque a veces no desayunamos. Entonces, me explico. O sea, hermanos, de nuevo, yo como pastor, que estoy tratando de guiar esta iglesia, debo tener una explicación de por qué no hacemos lo que hacemos. Ahora, hermanos, déjenme ponerles un examencito. ¿Por qué no tenemos cultos en la tarde? Bueno. Ok, por ejemplo, ¿qué hace su pastor? ¿Verdad? Se va a dormir toda la tarde y echar flojera toda la tarde. No, yo no sé qué haga, pero supongo que están con sus niños y con... Ok. Bueno, ahora, ¿qué les he dicho? ¿Por qué suspendimos los cultos en la tarde? El hermano Ortega dijo, primero, para tratar de proveer un tiempo para compañerismo con otros hermanos, para darme a mí un tiempo para discipular o visitar o comer con alguien, sin la presión de un culto por la tarde. Y
y descanso. 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 Entonces, de nuevo, ahora, la verdad es que eres flojo. Pablo dice, cada uno esté ¿qué? Convencido. Hermanos, hay algunos que piensan que soy flojo. Yo estoy convencido en mi propia mente que lo que hago es lo correcto. ¿Me explico? Yo estoy convencido en mi propia mente. Y de veras, yo creo que hay personas que sí piensan que soy flojo. A lo mejor hay algunos que piensan que soy un pastor liberal. Es que no tiene culto, se está dejando las sendas antiguas. Yo estoy convencido en mi propia mente. Ahora, esto es lo que invita Pablo. Cada uno debe estar ¿qué? Convencido. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué no hacemos esto? Cada uno debe estar ¿qué? Convencido. ¿Por qué sí o por qué no lo hace? Y a veces, hermanos, en la iglesia, ¿por qué haces eso? Pues quién sabe. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué sí? Pues no sé. Cada uno debe estar convencido en su propia mente. Ahora, hermanos, último detalle, que básicamente tiene muchos puntos, pero es muy sencillo. Ya que cada uno esté convencido, entonces Pablo dice, punto número cada persona debe ser capaz de dar gracias a Dios por lo que hace. Cada persona debe ser capaz de dar gracias a Dios por lo que hace. Ok, ahora mira aquí, por favor, punto número 1. Esto es básicamente bien sencillo. Punto número 1. El que diferencia, Reina de Valera traduce, hace caso del día, diferencia o hace caso para él. Señor, la palabra en Reina Valera, hacer caso, froneo, es la misma que Pablo usó en capítulo 8 cuando dijo que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. La idea no es solo pensar, sino actuar en consecuencia a lo que piensan. Y esa es la idea, ¿verdad? El que hace caso, el que piensa, el que hace una diferencia entre día, ¿verdad? Lo hace para el Señor. Ahora, miren lo que dice, punto número 2 allí. El que come para el Señor porque da gracias al Señor. El que no come para el Señor y da gracias al Señor. Regreso a los tamales y el menudo. Si usted está plenamente convencido que no es correcto para usted comer tamales y menudo de la velación de San Juditas y da gracias a Dios, amén. Pero si la otra persona está convencida que no hay nada de pecaminoso en comer tamales y menudo de la velación de San Juditas y da gracias a Dios, amén. El punto de Pablo es, debe ser capaz de dar ¿qué? Gracias a Dios. Hermano Jesús. Muchas veces, oye, no te invité a la boda, pero te invito a la boda, ¿no? Vente porque nos sobró bastante. Ahora, el punto es este. A veces pensamos por ejemplo, ¿qué tiene la velación? Tiene un carácter religioso. Y la boda, no tanto. Entonces, me explico, pero muchas veces nosotros hacemos ¿qué? Esa diferencia. Sí. Y de nuevo, hermanos, ese es el punto que Pablo está tocando. Ahora, acuérdense, Pablo no ha dicho uno está bien, otro está bien, ¿se acuerda? Pablo no está diciendo el débil está bien, el fuerte está bien. Pablo no está diciendo cada uno está bien. Lo que sí está diciendo es, el débil no debe juzgar.
Y el fuerte no debe. Lo que está atacando es la actitud que uno tiene con otro hermano. Es más, ni siquiera Pablo está atacando la actitud de la comida o de los días. Está atacando la actitud entre ¿qué? Entre hermanos. Eso es lo que Pablo está atacando. Cómo nosotros nos juzgamos o menospreciamos. Cómo nosotros nos juzgamos y menospreciamos. Entonces, en este punto, ya para terminar, dice Pablo, debemos ser capaces de dar ¿qué? Gracias a Dios. Y ya vamos a dejarlo aquí porque el otro punto ya es lo final. Y la última explicación en versículo 7 es, porque ninguno vive para sí y ninguno muere para sí. ¿Cómo que nadie vive para sí y muere para sí? En la siguiente explicación, Pablo va a tocar el corazón de la vida cristiana y la meta suprema del hombre, agradar a Dios en todo. Hermanos, el corazón de esto está en agradar a Dios, glorificar a Dios. Este es el punto que Pablo quiere llevar el asunto. Agradar, debemos estar convencidos que lo que hacemos o no hacemos agrade a Dios, porque al final no vivimos para nosotros, o no debemos vivir para ¿qué? Para nosotros. Ahora, Pablo no está diciendo, sean infelices sirviendo. No. Pablo lo está diciendo en el tono, en el contexto de que al final yo voy a estar, con que yo esté bien con Dios, los demás ahí se le echan. ¿Verdad? Creyentes mundanos que andan comiendo tamales. Es en ese contexto que Pablo lo está diciendo. ¿Ok? No está diciendo, no es el contexto de no disfrutar la vida. Está diciendo, vivimos para el Señor. Vivimos para agradar al Señor. Nuestras actitudes deben agradar al Señor en todo. En todo. Y entonces, si yo estoy disfrutando la vida y menospreciando a mi hermano, eso no agrada al Señor. Si yo me estoy privando y estoy juzgando a mi hermano, eso no agrada al Señor. Ese es el punto. Que muchas veces creemos que estamos bien haciendo cierto juzgar y cierto menospreciar. Eso no agrada al Señor. Juzgar y menospreciar no agrada al Señor. Y bueno, vamos a continuar con los tamales y el menudo para la próxima. Y el pan de muerto. Ok, vamos a orar, hermano.